¿Qué tal, profe? Nosotros le vamos a exponer lo que es el chipset. Nuestro grupo está integrado por Diego Pérez, Sebastián Pineda, Kevin Pinol y Daniel Pirir. Somos de sexto electrónica sección B. Bueno, muy buenos días. Aquí vengo a presentar sobre qué es un chipset, funciones de un chipset. Y vamos primeramente con la historia del chipset. Bueno, el chipset existía de varias formas, ya que principalmente se empezó en aproximadamente en 1987. Los primeros chips fueron de tipo integrado, que estos estaban ubicados más o menos en toda el perímetro de la placa base, y estos tenían funciones distintas. Eso sí, solo podían controlar al menos un dispositivo. Eh, Pasemos con las segundas, que es la comparación con la época actual. Pues ahora los chips ya no son integrados, sino que son un chip único en donde vienen muchos transistores que hacen la función del integrado. Estos sirven para controlar muchas funciones de la placa madre, como por ejemplo tarjetas de sonido, sonido, tarjetas gráficas, etcétera, los puertos de comunicación, etcétera. Lo que sirve esto son para unir todos estos en un solo chip. Antes estaban regados en toda la placa, ahora están en un mismo lugar. Ahora pasemos con la pregunta de qué es el chipset de la placa base. El chipset de la placa base, como pueden ver, está situado más o menos en la mayoría de placas en el centro, debajo del procesador. Estos son los encargados de la comunicación entre la memoria RAM, entre el procesador, e incluso interconectan el sonido y las tarjetas de video. Actualmente estas han sido muy reducidas en un solo chip, por lo que permiten la comunicación más rápida entre el entorno de la memoria RAM, el procesador y etcétera. Por el segundo punto están los controladores chipset. Los controladores chipset son unos programas encargados de, como dice la palabra, controlar lo que viene siendo el funcionamiento del chip. Esto lo hacen con la intención de mejorar eficazmente la velocidad de comunicación entre chip. En lugar de hacerlo electrónicamente, lo hacen por medio de un programa, que este es el encargado de controlar distintas funciones de la computadora, como por ejemplo los componentes de sonido, etcétera. Muchas veces estos es necesario actualizarlos, ya que muchas veces traen errores los programas, traen errores los drivers, y es mejor instalar una versión más reciente. Pero si en dado caso no presenta ninguna falla o no es necesario actualizarlo, se recomienda dejarlo como predefinido de fábrica. Ahorita vamos a mencionar los tipos de chips. Existe el North Bright y el South Bright. ¿Qué se caracterizan estos dos? Que el North Bright es el encargado de las memorias, los PCI Express, etcétera. Incluso ahora actualmente algunas controlan lo que viene siendo también los periféricos de entradas y salidas. Como dice aquí en la palabra, también las zonas AGP. E incluso tiene una comunicación también con el puente Southbright. Como podemos ver, el chipset Northbright se localiza debajo del procesador. Y el Southbright se localiza en la esquina derecha de abajo. Este Northbright se caracteriza
por mandar las instrucciones, recibir las instrucciones también de SoftWrite. Entre ellos dos hay una comunicación y este las manda hacia el procesador, que él es el encargado de ejecutar las acciones. El chipset Northbright. Este es el circuito muy importante, ya que controla lo que viene siendo también todo lo que es la RAM, el procesador, y tiene comunicación con el SoftWrite. Su función es para el correcto funcionamiento de lo que viene siendo PCI Express también, ya que esto tiene una alta codificación de datos, lo que permite el Northbright es tomar esos datos y no saturar el procesador, y esto lo envía como una información codificada hacia el procesador, que es mucho más fácil leerlo. Y solamente. Y aquí tenemos un pequeño esquema de cómo el puente Northern está interconectado con toda la placa base. Como podemos ver, el puente Northern es el concentrador controlador de memoria. O sea, lo que quiere decir que todo lo que está alrededor le envían los datos y este lo envía hacia el CPU, o en este caso el procesador. El SoftBridge es un circuito integrado que se encarga de coordinar los diferentes dispositivos de entrada y salida, algunas funcionalidades de baja velocidad dentro de la tarjeta madre. El SoftBridge no está conectado a la CPU, pero se comunica indirectamente por el puente norte. Como podemos ver acá, tenemos acá el puente sur, que sería el SoftBridge, y lo único que le conecta con el CPU indirectamente es el puente norte. También vemos acá que el puente sur realiza conexiones con dispositivos de entrada y salida como serían USB, APM, Real Time Clock y PCI Bus. También el puente norte los conecta indirectamente con la unidad de procesamiento que sería el CPU. Estas son algunas de las imágenes de SoftBridge. El puente sur, el principal creador, había sido VIA, quien posteriormente fue comprado por AMD e Intel, que Intel se ha caracterizado por tratar de hacer que sus procesadores Intel utilicen únicamente su chipset Intel. Y acá también vemos la importancia que es tener un disipador, ya que estos se calientan y necesitan la manera de refrigerar toda esa temperatura. Fabricantes de chipset. Entre los principales tenemos a Intel, a VIA Technologies, a Nvidia, AMD, CAS, IT, Maxwell y Gigabyte. Como podemos ver acá, tenemos Intel, chipset de AMD, VIA y Gigabyte. Intel fue fundada el 18 de julio de 1968 como Integrated Electronics Corporation. Intel registró el chipset Z-Y POACH para los procesadores Intel 8286 y el Intel 8386SX. Para este tiempo, las características eran muy básicas, contando así con el Saturn II, que fue lanzado en 1994, contaba con apenas 33 MHz de frecuencia y alcanzando una memoria máxima de 160 MB, contando ya con soporte PCI de 2.1. Intel se divide en tres categorías, las cuales serían chipset portátiles, chipset escritorio y chipset servidores. Entre los portátiles, el que más sobresale es el CM238, quien está fabricado bajo una litografía de 22 nanómetros. Con un consumo de 3.67 watts, es compatible con overclocking. Cuenta con una revisión PCI Express 3.0, compatible con configuraciones de PCI Express X1, X2, X4. Cuenta con 20 líneas máximas de PCI Express, con una cantidad de 14 puertos USB, compatibles con USB 3.0. Entre el chipset para servidores encontramos el C236.
el cual está fabricado bajo una litografía de 22 nanómetros. Tiene un consumo de 6 watts y en esta ocasión no es compatible con overclocking. Cuenta con USB 3.0, con una PCI Express 3.0, compatible con configuraciones X1, X2, X4. Cuenta con 20 líneas máximas de PCI Express. La que más sobresale es el chipset de escritorio, en el cual entre las categorías más altas encontramos al X299. Este chipset es conocido en el ámbito de gamer, ya que es compatible con los nuevos procesadores Intel de novena generación. Este está fabricado bajo una litografía de 22 nanómetros, con un consumo de 6 watts. Es compatible con overclocking. No dispone de gráfica integrada. Es compatible con PCI Express 3.0 en configuraciones X1, X2, X4. Cuenta con una cantidad máxima de 24 líneas PCI Express, 14 puertos USB, soporte para puertos USB 3.0 y con una cantidad máxima de 8 puertos SATA a 6 GB, con una configuración de RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10. Muchas gracias. El día de hoy vamos a hablar en este tutorial principalmente sobre los chipsets. El primer chipset que vamos a tomar en cuenta sería el chipset NVIDIA. Chipset NVIDIA, vamos a tocar su historia. Esta fue fundada la compañía en 1993 y en el mismo año fue situada su sede en abril de 1993, que sería en California. Chipset NVIDIA trabajó con los primeros en 1993, siendo chipset de inserción, los cuales hoy en día ya no se trabajan. El primero que lanzó fue el NB1 en 1995, los cual llevó a la marca a sacarla al mercado comercial, la cual fue de gran gusto para la gente. La cual se comercializó con el nombre de Diamond H 3D, basado en mapas de texturas de superficies cuadráticas. Actualmente, en pleno 2019, Nvidia ha logrado expandir su mercado a lo que sería los chipsets o bien los procesadores para los gaming, los cuales superan los 100 grados centígrados. Aquí podemos ver uno de los chipsets que tenemos en pantalla. Este es de superficie, los cuales ya no trabajan de inserción, y podemos ver, así como podemos ver los controles que ellos han sacado actualmente. Bueno, y para los que se preguntan desde cuándo chipset de Nvidia ha logrado entrar en el mundo de los gaming, se dice que es desde el 2014, en los cuales ha actualizado su Shield de pantalla, Shield de tablet, Shield de TV y Shield portables, los cuales entran desde los portables. Chipset Nvidia también ha hecho chipset en base al modelo científico, al modelo gaming, al modelo profesional y al modelo arquitectónico, el cual les permite a cada una de las personas comprar un chipset en base a lo que ellos necesitan, ya sea trabajo, juego, estudio. En este caso Nvidia ha logrado suplementar cada uno de los espacios que necesita llegar a tener, teniendo en esto la marca Nvidia, que la gente tenga confiabilidad en ellos. Bueno, tocando el segundo chipset sería el chipset ATI, o mejor conocido como Lift-Off 8 chipset. Bueno, el chipset ATI fue fundado por Carwork Joe Ho, que nació en China. Estos vienen de provenientes chinos. El fundador, que fue Carwork, tuvo dos hijos, Benny Lau y Li Lau. Ambos nacieron en Hong Kong. En este párrafo habla acerca de la pequeña historia, donde dice que su hijo, el más pequeño, trabajó en el campo, le tocó que estudiar y trabajar al mismo tiempo, en el cual tuvo la gran dicha de estar trabajando en la empresa Philips Electronics y Wong's Electronics, que estos fueron allá en China, en el cual él adquirió una gran experiencia y emigró a Canadá.
Bueno, continuando con la historia, habla acerca de que el joven chino-canadiense haya recibido un apoyo y logró tener la empresa a la cual el chipset ATI. Esta se la compró AMD en el año 2006, aunque en el párrafo habla de que hubieron varios productos de ATI con los cuales fueron lanzados hasta el 2010 con su nombre por prioridades de producción. Actualmente su mercado acapara todo tipo de productos en televisiones, móviles, digitales, computadoras personales, computadoras de escritorio. ATI también, como podemos ver aquí en la esquina superior, se adentró dentro de lo que sería los chipset gaming o los procesadores gaming, al igual que la que vimos anteriormente, el chipset Nvidia. ATI o actualmente AMD, que es el procesador que lleva desde el 2010, AMD supera, sus chipsets pueden superar hasta los 105 grados centígrados con una buena resolución y una buena tarjeta de video. Ustedes se preguntarán qué pasó con AMD actualmente. Bueno, AMD está principalmente su sede en Canadá, de donde fue el hijo de Kuwait. Actualmente AMD también tiene sus empleados que son asiáticos, que son irlandeses, que sobre todo son europeos. Su principalmente y su fuerte de entrada de ganancias del 40% sólido sería los procesadores gaming. El chipset AMD también tiene como producto serían las PC, los procesadores de mano, los procesadores de consolas y obviamente, como tocamos el tema anterior, que fue el chipset, Nvidia, este también, sus chipsets son de superficie con una soldadura térmica de calor, el cual le aplican pasta térmica. Por este puede llegar a trabajar más de los... Bueno, como último punto tocaremos el chipset SIS, que así se le conoce por sus siglas. Su nombre es Silicon Integrated System, un sistema integrado de silicón. Bueno, es una empresa encargada de fabricar chipset, placas y otros componentes. Fue fundada en 1987. El listado de componentes que él produce sería los chipset base. También tiene la característica que tiene experiencia en el tipo de socket, el socket 775, el socket 9040, el socket 578. Los más conocidos de SIS sería el socket 550 y 552, como los dos que tenemos en pantalla. Anterior a esto sacó el chipset 86X, el cual le generó una gran pérdida, ya que este chipset ellos al sacarlos al mercado no funcionó y fue una gran caída para ellos, haciendo quedar mal la empresa. Actualmente SIS no se le conoce que tenga una gama dentro de los gaming. Esto es algo de lo que mucha gente se pregunta, porque este chipset es muy bueno, aunque mucha gente se la pregunta por qué ellos no trabajan gaming a comparación de AMD o a comparación de Nvidia. Eso es algo que la empresa no ha querido responder. Al igual dicho como anterior, ellos también trabajan con la soldadura de SMD o superficial. Un dato curioso del chipset SIS sería de que este puede trabajar en 3D con una tarjeta gráfica buena, obviamente. Este chipset trabaja en 3D con una resolución en 3D únicamente con los drivers. Los drivers los proporciona SIS. Es curioso porque no te los proporciona realmente. Es como una base de datos que ellos te permiten utilizar tu tarjeta gráfica, o en este caso el 3D. Se puede decirte que el consumidor de este chipset no tiene acceso a los drivers. El acceso es para Windows. Ahora, en el caso de Linux es muy especial, porque en consola de videojuegos o al querer usarlo con modo gaming o en juegos, SIS no lo permite. Únicamente lo permite para
para videos 3D, y con lo mismo que pasa con Windows. La utilización es únicamente con drivers, los cuales igualmente con Windows no los proporciona, sino únicamente proporciona un tipo de URL en la cual lo podemos utilizar. Y bueno, el puente norte o NordVision es uno de los dos chips en el núcleo lógico del conjunto de chips de una placa madre. El otro es el puente sur, o conocido como South-Bridge. Separar el conjunto de chips en dos puentes es lo más usual, aunque hay algunos casos donde ambos chips han sido cambiados en un único circuito integrado. El puente norte es el responsable de la conexión del FSB, bus frontal, de la CPU, con los componentes de alta velocidad del sistema, como son la RAM, el bus PCI y el bus AGP. Normalmente las tarjetas de expansión se instalarán en las ranuras de este bus. El chip norte controla las siguientes características del sistema: tipo de microprocesador que soporta la placa, número de microprocesadores que soporta la placa, velocidad del microprocesador, la velocidad del bus frontal FSB, el multiplicador del FSB necesario para el funcionamiento de la CPU, tipo de RAM soportada, cantidad máxima de memoria soportada, tecnologías de memoria soportadas. El puente sur. El puente sur o South-Bridge es el chip que implementa las capacidades lentas de la placa madre en una arquitectura chipset. Es también conocido como entrada y salida, Controller Hub, por sus siglas ICH, en los sistemas Intel. El puente sur se distingue del puente norte porque no está directamente conectado al CPU, sino que más bien el puente norte conecta el puente sur con la CPU. Por lo general, un puente sur en particular podrá trabajar con múltiples diferentes puentes norte, aunque ambos deben ser diseñados para trabajar juntos. Este puente también es conocido como concentrador de controladores de entrada y salida. Es un circuito integrado que se encarga de coordinar los diferentes dispositivos de entrada y salida y algunas otras funcionalidades de baja velocidad dentro de la tarjeta madre. Su funcionalidad es en bus PCI, bus ISA, bus SPI, System Management Bus, controlador de DMA, controlador de interrupciones, controlador de IDE, SATA o PATA, puente LPC, reloj en tiempo real, administración de potencia eléctrica APM y ACPI, interfaz de sonido AC97 o HD audio. BIOS. BIOS es el acrónimo de Binary Input Output System y se encuentra en todos los PC. Su importancia es tal que sin este componente no se podría ni encender el equipo. ¿Qué es físicamente y dónde se localiza la BIOS? Este elemento forma parte del chipset, por lo tanto se encuentra sobre la placa base. Físicamente la BIOS no es más que un pequeño chip. No se activa cuando se pulsa el botón de encendido. Si se quiere saber la ubicación exacta, no se tiene más que consultar el manual de la placa. El término BIOS se usa tanto para referirse al programa como para designar el componente físico. ¿Cuál es la función de la BIOS? Se tiene varias funciones, pero la principal es arrancar el PC. Cuando esta se enciende, realiza el test de memoria RAM y comprueba qué dispositivos, como por ejemplo los discos duros, están conectados. En ese proceso, se encarga de configurarlos y ofrecérselos al sistema operativo. Si la BIOS es incapaz de detectar un determinado dispositivo, el sistema no podrá usarlo. Aquí se puede ver la importancia de este elemento. La BIOS, por tanto, se convierte en el encargado
de ofrecer la capa más cercana de hardware. La información necesaria para llevar a cabo su función se encuentra almacenada en una memoria, que se conoce como SMOS o CMOS, el cual es otro chip que se encuentra sobre la placa. Para que no se pierdan sus datos, el sistema usa una pila como fuente de alimentación y cuando ésta se consume el equipo pierde su configuración y a la hora que tiene que volver a configurarse una vez cambiada la batería. ¿Debo actualizar la BIOS? Actualizar el sistema operativo, por ejemplo, es algo que se debe hacer de manera periódica. Sin embargo, la BIOS es un elemento distinto y solo se deberá hacerlo a pesar de que cada vez sea un procedimiento más sencillo, cuando sea estrictamente necesario. Por ejemplo, una razón para actualizar una BIOS es que la placa base pueda funcionar con procesadores que al momento de su salida al mercado no existían. A veces también se realizan mejoras de rendimiento o de compatibilidad con antiguos dispositivos. Las actualizaciones de BIOS son bastante comunes, pero no se tiene claro cómo hacerlo. Si en el momento que se está actualizando la BIOS sufre un corte de corriente, se puede tener serios problemas. Características avanzadas de la BIOS. Es común ver que los equipos pasan de las vías con menús de textos a nuevas con gráficos e incluso juegos integrados. Otro de los aspectos en los que se avanza es en su facilidad de actualización. Hemos pasado de un método casi artesanal en los cuales en cualquier momento se podía cometer un error y quedarse con una placa base inútil, o que se puede actualizar teniendo una copia de reserva que se puede usar en caso de que algo no funcione. Otra de estas características avanzadas es que la BIOS se puede usar para hacer un overclocking, tanto en la memoria RAM como en el procesador. Código de BIPs. Un BIP es un tipido tras arrancar un equipo si produce algún error físico en algún dispositivo detectable por la BIOS. Aquí se puede ver el código de BIP, su significado y cuál es su posible causa. Creo que eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado.